No había mujeres. Los papas, el Papa Juan Pablo VI es el primero que incorpora a Santa Teresa, Santa Catalina de Siena y después a Santa Teresa de Ávila. Bueno, yo creo que es lo mismo que dijimos, doctor. Son personas cualificadas en su vida de santidad y en su doctrina eminente. Muy cualificadas. Esto en Santa Catalina de Siena es indiscutible. Y yo tengo aquel discurso que hizo el Papa cuando la canonizó Santa Catalina y expresa magníficamente. Dice, miren, aquí no me interesa tanto, porque la voy a hacer doctora, ella ya era santa, ¿no? La voy a hacer doctora de la iglesia, así que yo no me voy a detener a su vida, su biografía, a cómo peleó en Florencia por esto. Era una laica, además, una laica. Pero sí, ¿qué voy a poner? A la doctrina, era una analfabeta, sí, pero tenía la doctrina infusa. Y la teología que ella hace en el diálogo coincide con la de Santo Tomás. Y era analfabeta. ¿Ustedes son analfabetas? No, ¿no? Bueno, pueden ser de toda la iglesia. Si se dejan iluminar por el Espíritu Santo. Entonces, entonces, a partir de ahí el Papa Pablo VI muestra toda la realidad de la doctrina de Santa Catalina, pero al mismo tiempo, lo interesante de Santa Catalina, que es una mujer política, pero siempre busca el bien de la iglesia, el bien de la iglesia, el bien del Papa, el bien de la iglesia, el bien del Papa. Entonces eso es la nota dominante de toda su doctrina, también de su diálogo, el bien con Dios, el bien interior de la vida espiritual y la santidad de la iglesia. Y le pega a los dominicos, y le pega a los obispos, y le pega a los curas, y se muere a los 33 años. Entonces ella realmente tuvo virtudes en grado heroico y al mismo tiempo una doctrina esencial que va también para la vida mística de ella, ¿no? Porque finalmente termina en el desposorio místico y el anillo místico, ¿no? Yo le hice un versito, ¿no? El anillo, bueno. Entonces, y lo mismo podemos decir de Santa Teresa de Ávila, con la diferencia que Santa Catalina era una laica, y laica en el siglo XIV, una cosa novedosísima de la iglesia, y que estaba seguida por una comunidad de gente que la seguía a todos lados, y ella le corrige, ella no confesa porque no podía confesar, pero sí orientaba espiritualmente, y nunca se le ocurrió hacerse cura, ¿no? Porque ella sabía que no podía ser bueno, pero tenía este prestigio, esta autoridad magnífica de la santa, y por eso el Papa no duda en hacerla doctora de la iglesia. ¿Por qué? Porque tenía doctrina celestial, sublime, eminente y vida. Y lo mismo podríamos decir de la Santa Teresa de Ávila, que fue un bastión y sigue siendo un bastión en la vida espiritual de la iglesia, sosteniendo a la iglesia con la vida consagrada. Ya no es una laica, son vida consagrada, la monja carmelita. Y Santa Teresa del Niño Jesús, no digamos nada, con su maravillosa Historia de un alma, que es un libro encantador, lleno de espíritu y con una doctrina estupenda y una vida espiritual magnífica. Entonces, de la alemán no sé nada, pues no he leído nunca nada. Pero bueno, supongo que también está lo mismo, porque si no, no la harían doctores. Bueno, queridos míos, entonces, ¿qué es un doctor de la iglesia? Es una persona importante. Recen para que tengamos algunos doctores de la iglesia. Pero ahora termino diciendo, un doctor de la iglesia hoy, ¿qué tendría que hacer? Bueno, no decir lo que se le ocurre, porque un doctor de la iglesia no puede decir lo que se le ocurre a él, tiene que decir lo que piensa la iglesia, lo que piensa el Espíritu Santo, está comprometido. Entonces, tiene que leer, tiene que meterse en el mundo de hoy, leer la realidad del mundo de hoy, los proyectos, los temas de secularización profana y religiosa que hay, y entonces ahí, volcando su vida sobre la revelación, volcando su vida sobre los padres de la iglesia y lo que la iglesia siempre ha sostenido, ya sea en el matrimonio de un divorciado, toda esta cosa. Hay una cosa que está exigiendo de la iglesia nueva respuesta, ¿no? Pero la renovación en la iglesia, un doctor de hoy tiene que hacer lo siguiente. La renovación de la iglesia siempre tiene que hacerse sin contraponerse ni quebrantar el depósito de la fe. Y solamente lo puede hacer la iglesia con el Espíritu Santo. Ninguna otra institución puede renovar con algo que no se renueva. Aquí hay verdades que no cambian, que son iguales para siempre, hasta que el Señor vuelva. Es el depósito de la fe. Entonces, un doctor de la iglesia hoy hace renovación con depósito, con fidelidad. Fidelidad y renovación van juntas.
Y por eso el Papa Francisco no hay que asustarse. Cuando habla de renovación, pero él ya dijo, ya está sosteniendo el depósito de la fe, no se está apartando del depósito de la fe. Dice, y cuando ahora, entonces, ¿qué es lo que hay que cambiar? Y cambiar modos, lo que hace el Papa Francisco es más que nada como cambiar gestos, modos, porque no nos habla a nosotros, ella sabe que nosotros creemos, ella habla a los otros, a los que no creen, entonces, o los que han creído alguna vez, los quiere acercar. Entonces, ese es lo que hace el Papa, pero no se va del depósito de la fe, ni ha negado el depósito de la fe, y cuando hay temas que están muy profundamente instalados en la sociedad de hoy, como el tema de la familia, ¿qué hace? Hace un sínodo. Un sínodo no es un hecho arbitral, un sínodo tiene una estructura canónica. Un sínodo es un grupo de obispos que tienen una preocupación por lo que está pasando, entonces expresan su preocupación. Primera etapa. Segunda etapa del sínodo, la que está empezando ahora. Los que están en la segunda etapa no son los que están en la primera etapa, son los obispos que nombran las conferencias episcopales de todos los países. Y eso finalmente dirán, bueno, esto, y el Papa tendrá esa dimensión de consulta de ciento y tantos cardenales que dirán, mire, este tema es así. Pero siempre la Iglesia, cuando define renovación con identidad, con el coso de la fe, con el depósito de la fe. ¿Qué pasa a veces? A veces pasa que algunos tienen renovación sin depósito de la fe y se van de y otros quieren depósito de la fe sin renovación y se encierran. Están cambiando de iglesia, entonces me encierran. Soy lefebrista, entonces nosotros tenemos esta visión amplia y entonces pedir a la iglesia que si no nos da doctores, que nos dé doctores, no los conocemos todavía, pero que seguramente en algún momento la iglesia dirá, este es un doctor. ¿Por qué? Porque me parece a mí que un doctor notablemente puede ser doctor Juan Pablo II. Notablemente puede ser doctor el Papa Benedicto dice. ¿Por qué? Porque ellos tienen doctrina eminente y han tenido vida. Y por eso ya lo han canonizado. No sería difícil que en un tiempo más lo hagan doctores. Bueno, señores, recemos para la iglesia que tenga sus doctores y los doctores la iluminen y la ayuden a construir el reino de los cielos. Amén.